37 de Ezequiel para que usted lo lea en su casa y para que le pida al Espíritu de Santidad que le revele de quién está hablando allí. ¿A quién fue que él sacó de los sepulcros y le dio vida y puso su espíritu en ellos y vivirán? Y que podamos entender que es la casa de Israel y que va a ser de la casa de Israel y de la casa de Judá un solo pueblo, y que necesitamos entender que Él no tiene dos pueblos, que Él tiene un solo pueblo, que no hay una iglesia gentil y un pueblo de Israel. No, Él tiene un solo pueblo. La Biblia habla de un pueblo en la mano de Yahweh, con un rey que es Yeshua. Amén. Gloria a Dios. Y en esta mañana vamos a estar estudiando y leyendo el capítulo 43 y 44 de Génesis. Recordemos que empezamos con el capítulo 1 y hemos ido por todos estos capítulos de Génesis y estamos hoy en el 43 y en el 44. Gloria al Rey. Tenga su Biblia. Abra su Biblia. Leamos con el entendimiento y entendamos estos capítulos tan proféticos que hablan de nuestro Redentor, de Yeshua, pero también habla de usted y de mí. El versículo 1 empieza y lo vamos a leer hasta el versículo 7. Por favor, ponga toda su atención, no se distraiga con nada, para que cuando estemos en los relatos que vamos a tener, usted sepa de qué se está hablando. Versículo 1. El hambre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved a comprar para nosotros un poco de alimento. Hagamos una pausa aquí. Recordemos siempre, amados, que lo mismo que fue, será. Que no hay nada nuevo debajo del sol, escrito está. Que Yahweh nos da a conocer el final desde el principio. Si usted quiere saber cuál es el final, tiene que leer el principio. Tiene que conocer el principio de la palabra, porque la palabra del Señor es circular, no es lineal como nos habían sido enseñados y como nosotros lamentablemente también habíamos enseñado. Que había un antiguo y un nuevo, que el antiguo no contaba, que nosotros éramos del Nuevo Testamento. Eso no es verdad. La Biblia es circular y lo mismo que fue, será. Y no hay nada nuevo. Aquí habla la Biblia de que el hambre era grande en la tierra. Pero cuando yo leía esto, yo veía que había dinero. Había dinero. ¿Qué era lo que no había? Comida. No había comida. Y yo no sé hasta qué punto será verdad eh, perdón. Hay un rumor aquí en el pueblo, que no sé qué tan cierto sea, pero que alrededor de unos 15 días, 3 semanas, no va a haber qué comprar. Porque no está entrando
al país alimentos de afuera. Y algo que yo pensaba y meditaba es que viendo lo que hace Jacob, que aquí lo nombran Israel, que manda presentes a el faraón, o sea que ellos tenían especies. ¿Sabe qué era lo que no había? Trigo. ¿Sabe qué no había? Pan. ¿Se acuerda del sueño de José? Que habían espigas. Entonces, lo que no había en ese tiempo era trigo, era pan. Habían especies, ahorita vamos a leer qué cosas mandó Jacob al faraón, pero nueces, pero almendras, pero no había trigo, no había pan. Entonces, resulta que lo que está pasando ahora es igual. Se cree que la harina va a escasear de tal manera, porque lo mismo que fue, será. Y que va a haber dinero, porque ellos tenían dinero. Ellos mandaban en los sacos el dinero pesado para comprar, pero no había era alimentos. Entonces, pongamos atención a los tiempos. ¿Y usted quiere conocer el tiempo de ahora? Estudie el tiempo de antes. Porque lo mismo que fue, dice la Biblia en Eclesiastés, lo mismo que fue será, no hay nada nuevo. Continuamos entonces. Volver a comprar para nosotros un poco de alimento. Versículo 3, respondió Judá, diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? ¿De qué estaba hablando el Eterno con este versículo? No veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano, está hablando Judá a su padre, si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Esto es muy profético, sumamente profético, porque queremos ver el rostro del Mesías. Pero hasta que no estén las dos casas unidas, no veremos su rostro. Dijo entonces Israel. ¿Quién? Israel. Habíamos aprendido que cuando hablaba de Jacob, estaba hablando de cosas naturales y de cosas seculares. Pero aquí está hablando Israel y está hablando en lo espiritual. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Recordemos que en la lección pasada vimos que José estaba delante de sus hermanos, que José los conocía perfectamente, pero ellos no conocían a José porque José tenía su apariencia egipcia, tenía vestidos egipcios, tenía su cabeza rapada y su moño así.
Todo esto lo usaba él. Es más, él los entendía perfectamente, pero él usó intérpretes. Pero él los entendía, él sabía lo que estaban hablando. Él es hebreo y era hebreo. Entonces, dice que el hambre era grande en la tierra. Ya Rubén se había ofrecido proteger a Benjamín. Parece ser que era quien sentía remordimiento por sus actos. Pero ahora Judá responde por él. Versículo 8. Entonces Judá dijo a Israel su padre: enviad al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. O sea, ¿iban a morir de qué? De hambre. Él está diciendo: envíalo conmigo, yo me hago responsable. ¿Sabe quién? Judá. Y ahora vamos a saber qué fue lo que hizo Judá, o vamos a recordar. Yo te respondo por él. A mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Vamos a ver el versículo 11. Entonces Israel, su padre, les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. ¿Quién está hablando aquí? Israel. Está hablando en el sentido espiritual. Versículo 12. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero. ¿Qué era lo que tenían? Dinero. Tenían plata. Y llevad en vuestra mano el dinero vuelto en las bocas de vuestros costales. Además del que vino en los costales, lleven ustedes más. Quizá fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Versículo 14. Y el Dios omnipotente. ¿Sabe de quién estaba hablando? Del Shaddai, el Todopoderoso. El Dios omnipotente, el Shaddai, os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa. Usted puede ver este cuadro, amados. Usted puede ver en el espíritu, en su corazón, lo que está sucediendo. Benjamín y José eran los únicos dos hermanos de padre y madre. Y dice que tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a la casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a la casa de José y decían: por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha traído aquí para tendernos lazo. Uno siempre pensando lo peor. Y para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Recordemos esto y miremoslo. José los ve, reconoce a su hermano menor y ordena recibirlos en su casa.
Pero sus hermanos están temerosos. Sus hermanos tienen temor, tienen miedo. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Por lo que ellos habían hecho, por la culpa que habían ellos. Ellos no estaban disfrutando que el faraón, el segundo del faraón, los invitara a su casa y ordenara almuerzo para ellos. Ellos no estaban disfrutando eso. Ellos estaban temerosos. 19. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y hablaron a la entrada de la casa. ¿Cuál es la entrada de la casa? La puerta. Yeshua. Y hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros. Estaban en la puerta. Él les dijo: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios, el Dios de vuestro Padre, os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón. ¿Quién es el que se había quedado preso por los otros? Simeón. A ellos. Y llevó a aquel varón a los hombres a casa de José. Y les dijo, y les dio agua, miren esto, y lavaron sus pies. Y dio de comer a sus asnos. ¿Qué significados tan profundos hay en la palabra del Eterno? Cuando lo leemos en contexto, cuando no sacamos textos aislados para hacer pretextos, sino que leemos la palabra y la entendemos tal como está. A casa de José, y les dio agua y lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. ¿Quién es la puerta? Yeshua es la puerta. ¿Dónde estaban ellos? Haciendo ellos esa declaración, aclarándoles a ellos todo lo que había pasado. ¿Dónde estaban? Estaban en la puerta. Y él les dijo: paz. Paz a vosotros, no tengan temor. Ellos están haciendo una confesión tal como debe comenzar nuestro acercamiento a Yeshua. ¿Cómo tiene que comenzar nuestro acercamiento a Yeshua? Con una confesión, con una declaración en nuestro corazón, sincera, abierta. ¿Quién les enseñó esto? El mismo Espíritu del Eterno, que estaba haciendo todas estas cosas para que ellos alcanzaran el perdón y encontraran la paz en sus corazones. En Juan capítulo 10 y versículo del 1 al 7, dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz del extraño. Esta alegoría les dijo Yeshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Pero ustedes entienden? ¿Ustedes entienden esta palabra? ¿Ustedes están entendiendo
que el que es oveja del Eterno oye es la voz del pastor, que a otro no oyen, aunque les esté hablando, no oyen, porque no lo conocen. Pero si usted conoce a su pastor, y si su pastor es Yeshua, a él oye, a él sigue, a él sirve. Pero cuando lo llama a alguien que no es su pastor, usted tiene sus oíditos cerrados. Volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Porque él les estaba hablando y les estaba hablando de la puerta y les estaba hablando del pastor y les estaba hablando de las ovejas, pero aquí dice la palabra que ellos no entendían lo que le decían. Entonces él volvió pues Yeshua a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay una pregunta que surge en este momento en mi corazón. ¿Usted es oveja? ¿Usted es oveja? ¿Usted entró por la puerta? ¿Usted oyó la voz de su pastor? Él dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y dice que él, más adelante de este mismo capítulo, dice que él les da vida eterna. Y que esas ovejas no perecerán jamás. Pero aquí está diciendo que él ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿En abundancia de qué? ¿En abundancia de qué? ¿De plata? ¿De oro? ¿De tierras? ¿De posesiones? ¿De carros? Etcétera, etcétera. No, abundancia de vida espiritual. Abundancia de conocimiento de la palabra del Eterno. Esa es la vida que Él está impartiendo a su pueblo. Vida abundante. Vida que trasciende a la eternidad. Esa es la vida que Él quiere encontrar en nosotros porque es la vida que Él ha impartido. Él dio su vida para darnos vida eterna. Una vida abundante. Una vida llena de expectativas en Él. Una vida anhelante de ver y entrar en el reino del Eterno. Continuamos. El hombre los lleva adentro y lava los pies de los hijos de Jacob. Esto es muy hermoso, amados. Esto no es una palabra más que está allí, un capítulo más de Génesis. El hombre los lleva adentro y lava los pies de los hijos de Jacob. Yeshua lavó los pies de sus discípulos, ¿recuerdan? En Juan capítulo 13, 5, dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Repito, Juan 13, 5. ¿Por qué esto? Porque la limpieza significa nueva vida. Una vez limpios, restaurados, se encuentran frente a José y se inclinan ante él. ¿Usted está entendiendo esto? Ellos se iban a presentar. José les dijo, llévenlos a casa, hagan esto y aquello, laven sus pies. Porque en el lavamiento o en el lavatorio de los pies, ellos estaban siendo compungidos, redarguidos. Pero ¿cómo así que nos traen a esta suntuosidad? ¿Usted se imagina cómo sería la casa de José?
¿Cómo es que nos traen aquí, vienen y nos lavan los pies? Por eso cuando vienen, una vez limpios, restaurados, se encuentran frente a José. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Que José es un prototipo ¿de quién? De Yeshua. Y se inclinan ante él. ¿Coincidencia de estos eventos? No, no hay coincidencias, amados. Finalmente José pregunta por su padre. Hermano, esto es muy especial. Y José se conmueve hasta las lágrimas al ver a su hermano y se prepara para cenar y compartir con ellos. Versículo 25. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer, ¿qué? Pan. ¿Y cuánto tiempo haría que no comían pan? ¡Wow! Ellos prepararon el presente. Hermano, esto es muy tierno. Esto es muy hermoso. Esto es muy especial. Preparan el presente. Entre tanto que José venía a mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Versículo 26. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y él sabía, este presente me lo manda mi padre. Ese padre que me amó a mí más que a todos los demás. El padre que me hizo una túnica de diversos colores, con la cual me hacía diferente a todos los demás. Y me manda presentes, me manda regalos. Y ellos vinieron, entregaron sus presentes y se inclinaron hasta la tierra. ¿Se acuerdan de los sueños? Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿este es vuestro hermano menor? ¿De quién me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas, así como están las tuyas y así como están las mías ahora, se conmovieron sus entrañas a causa de sus hermanos y buscó lugar donde llorar. Y entró en su cámara y lloró ahí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. ¿Qué dijo Yeshua que él era? Que él es. Yo soy el pan de vida. Versículo 32. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Abominación. La palabra hebrea para abominación es tov, y es T-O-W, Eva. Miremos lo interesante de esto. En hebreo aparece la palabra pan, lejen, como la comida que los hebreos comen y los egipcios rechazan. Hermanos,
Porque el pan del cielo es para el pueblo, para las ovejas perdidas de la casa de Israel, para las que Yeshua vino para dar su vida como pan partido a ellos. Lejen, como la comida que los hebreos comen y los egipcios rechazan, motivo por el cual se sientan aparte. ¿Usted van a comer pan? Allá. Hermano, ¿no es eso lo que nos pasa? ¿No es eso lo que vivimos? Ustedes como son los hijos de Dios que dicen que son los hijos de Dios. Nosotros, ustedes allá, nosotros los del mundo acá. Ustedes comen lo de ustedes, nosotros lo nuestro. Se sientan aparte. Pero en el Targum, versión aramea, dice, los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, porque ellos comen el ganado al que los egipcios temen o adoran. Corderos. El Targum, que es la versión aramea, advierte que la misma palabra para temor es para adoración en arameo, dachalín. Esto tiene sentido por dos razones que encontramos posteriormente. Primero, para los egipcios son abominación los pastores de ovejas. Ellos no pueden aceptar lo que el pueblo del Eterno tiene. Ellos no pueden comer lo que el pueblo del Eterno come. Miremos Génesis 46, 34, que lo vamos a ver en los próximos capítulos. Dice, entonces diréis, hombre de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora. Nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. El cordero es una deidad para ellos. Así que el versículo 33 dice, y se sentaron de Génesis, y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose en el uno al otro. Imagínese la mesa, llena de pan, de lo mejor. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos. Y bebieron y se alegraron con él, pero ellos no sabían que era su hermano. Amados, nosotros un día estaremos las 12 tribus reunidas alrededor del Mesías, celebrando gozosos. Con la diferencia que nosotros sí sabemos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo, porque estamos estudiando, porque estamos conociendo las Escrituras y sabemos lo que ha de venir y lo que ya viene. Un día estaremos las 12 tribus reunidas alrededor del Mesías celebrando. El Salmo 126, 1 dice así, cuando Yahweh restaure de la cautividad a Sión, seremos como los que se alegran. Allí en esa versión dice como los que sueñan. Cuando Yahweh restaure de la cautividad a Sión, seremos como los que se alegran. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh contigo. Y estaremos alegres.
Y estaremos gozosos por las grandes cosas que ha hecho Yahweh con nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos haga volver de la cautividad a Israel completamente. Vamos a Génesis 44. Génesis capítulo 44. La copa de plata. Esto, qué hermoso. Los hermanos se preparan para regresar a Canaán con los alimentos. Mire el cuadro. Van, entran por la puerta, descubren su corazón, lavan sus pies, se encuentran con José, le entregan los presentes, se sientan a la mesa, comen con él. ¿Qué pensarían los hermanos de José cuando José los dejó ahí y se fue por allá? Eso lo vamos a ver próximamente, porque después se oyeron los gritos de José cuando lloraba, a gritos. Allí estaba disimulando, allí estaba haciendo lo máximo para terminar con todo el proceso que tenía que haber en el corazón de sus hermanos para que hubiera en sus hermanos un verdadero arrepentimiento. Hay procesos en nuestra vida que a veces pensamos ¿por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero por qué tanto? Son procesos que usted y yo necesitamos vivir para que haya un genuino arrepentimiento delante del Eterno, para que haya una confesión de lo más profundo de nuestro ser. Mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimentos los costales de estos varones, cuanto pueda llevar. O sea, denles lo que puedan llevar. Si no llevan más es porque no pueden. Y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrán mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como José le dijo. Una de las cosas que nosotros necesitamos entender, de que cuando se hace énfasis en algo, ¿por qué tenía que José decir mi copa, la copa de plata? Si esa era la copa de él. Pero él dice, pondrán mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo, y él hizo como dijo José. No, porque él tenía una copa en la que bebía, pero él después dice que era esa copa en la que él adivinaba, porque él quería siempre hacerse pasar por egipcio, pero él tenía quien le revelara los sueños, él no tenía que adivinar nada. Importante esto, y pone el dinero de cada uno en la boca de su costal. En hebreo la palabra para dinero es kesep. Se escribe K-C-E-E-P-H, que significa plata. Versículo 2. Y pondrás mi copa, la copa de plata, kesep. Así que no fue dinero lo que ordenó José colocar en cada saco, fue plata. Y plata nos habla de redención. Miremos lo que dice el Salmo 12:6. Las palabras de Yahweh son palabras limpias. ¿Y quién es la palabra de Yahweh? Yeshua. Las palabras de Yahweh son palabras limpias, puras. Dice como plata, refinada en horno de tierra, purificada, ¿cuántas veces? 7 veces, la perfección. La plata está relacionada con la redención de la casa de Israel. Estaban a punto de ser redimidos, pero necesitaban completar el proceso de sus vidas.
¿Por qué no se reveló cuando estaban cenando? Porque ellos tenían que llegar a una confesión de su pecado, de su maldad. Plata está relacionada con la redención de la casa de Israel. Cuando en Zacarías 11, el cayado de Israel llamado gracia, yo siempre me había preguntado cuando leía esto en Zacarías. Dice, ponte un cayado que se llame gracia y otro que se llama ataduras. Yo decía, pero un momentico, ¿qué es esto? Y ahora entiendo que el cayado gracia es la casa de Israel. Y el cayado atadura es la casa de Judá. ¿Por qué? ¿Usted por qué dice esto, pastora? Porque a la casa de Israel, a las 10 tribus que estaban dispersas, y aún hay muchos dispersos en la tierra, en las naciones de la tierra, extendió ¿qué? Gracia. ¿Y qué tiene la casa de Judá? Atadura. Ataduras. Atados a esto, atados a lo otro, tiene que ser así, solamente estudie y verá. La palabra gracia, que identifica claramente a Yeshua, es quebrado por la desobediencia del pueblo y para separar a la casa de Israel de la casa de Judá. Vamos a leer Zacarías 11, 7. Vaya a Zacarías, pero no se vaya de Génesis. Zacarías 11, 7. Está diciendo, estamos Zacarías, y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y apacenté las ovejas. Versículo 10. Tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Cuáles pueblos? Las naciones que eran ellos. Las 10 tribus. ¿Por qué rompió? Y tomé para mí 2 callados, el uno puse por nombre gracia y el otro ataduras, y apacenté mis ovejas. Y tomé luego mi callado gracia y lo quebré. ¿Para qué lo quebró? Para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. ¿Por qué quebró ese pacto? Por la desobediencia, por el pecado, por la maldad, porque lo dejamos, porque nos fuimos tras dioses ajenos para servirle. Y dice el versículo 14, quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Todo esto fue plan del Eterno. Todo esto que vemos ahora, la enemistad entre Judá, las 2 tribus, e Israel, las 10 tribus. Zacarías 11:10 dice, tomé luego mi callado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Yahweh. ¿Qué está diciendo? ¿Miraban a quién? A Yeshua. Mire que esto tenemos que entenderlo. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, está hablando Yahweh, que era palabra de Yahweh. ¿Quién es la palabra de Yahweh? Según Juan 1, Yeshua. Yeshua es la palabra del Eterno. Pero aquí en Zacarías, aquí como en Zacarías dice, mirarán a mí, hablando el Eterno. ¿A quién traspasaron? ¿A quién fue que traspasaron? A Yeshua. Entonces, ¿quién es Yeshua?
Yahweh. Necesitamos entender el Ejad, la unicidad. Él es uno. Él dice, mirarán a mí, hablando del Eterno, a quien traspasaron, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Cómo llorarán? Como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 11:12. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Estamos leyendo dónde? ¿En el Nuevo o en el Antiguo? Zacarías 11:12. ¿De dónde estamos leyendo? ¿Del Antiguo o del Nuevo? Del Antiguo. No podemos hacer una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, porque la palabra es una, porque Dios es uno, porque Dios no tiene una parte del libro para unos y una parte para otros. Eso es mentira. Eso no es bíblico. No es que nosotros estamos bajo la gracia y entonces a nosotros nos corresponde del Nuevo Testamento para adelante. Mentiras. Miren, Zacarías dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Yahweh. ¿Quién dijo? Yahweh. Echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Yahweh al tesoro. Ahora miremos Mateo. Mateo capítulo 26 y versículo 14. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote. Miren esto. Uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote. ¿Ustedes recuerdan quién vendió a José? Judá. Uno de los 12. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron, ¿cuántas? 30 piezas de plata. ¿Quién lo había dicho? Zacarías. ¿De quién estaba hablando Zacarías? De Yahweh. ¿A quién vendieron? ¿A quién vendimos mejor? Por 30 piezas de plata, a Yeshua. Ese es el cumplimiento. Mateo 26, 14 es el cumplimiento de la profecía de Zacarías. Entonces, amados, sin duda alguno, la plata es símbolo de redención. Es el precio de la redención. Miremos Mateo 27, 9. Mateo 27, 9. Para que usted vea quién también lo dijo en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio, puesto por los hijos de Israel. ¿Y por qué hablamos y estamos hablando de redención en este momento en particular?
La respuesta la encontramos aquí adelantico. Génesis 44:3. Dice, venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían dejado, no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? La copa de redención. Versículo 5. ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hiciste. Recordemos que hasta aquí José quería seguir sosteniendo su apariencia de egipcio. Por eso habla de adivinación. Sabemos por su palabra que el mismo Eterno le revelaba a él los sueños. Pero como él quería seguir haciéndose pasar por egipcio, entonces habla mi plata, mi copa en la cual yo adivino. Cuando él los alcanzó, él le dijo, vaya, síganlos, pero él sabía lo que estaba haciendo. Y aquí yo quiero, amados, que entendamos los procesos que tenemos que vivir. ¿Usted se imagina todo esto? Ya habían estado allí y ya ellos dijeron, bueno, ya vamos aquí los 12. Vamos para donde mi padre, ya hemos esto cargado y Benjamín va con nosotros. Entonces, cuando los 11, cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagamos tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de la casa de tu Señor plata y oro? Versículo 9. Aquel de tus siervos, miren esto, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera. Y aún nosotros seremos siervos de mi Señor. Las metieron todas y bien. Nosotros necesitamos, y es muy importante, recordar otra vez la importancia de tener control de nuestras palabras. Aún sabiendo nuestra inocencia. ¿Se acuerdan de Raquel? ¿Qué fue lo que dijo Jacob? En donde encuentren los ídolos, que muera. ¿Y qué pasó con Raquel? Adelantico, murió. Raquel murió como consecuencia de la sentencia que sin saber puso Jacob entre su vida. Y aquí ellos están diciendo, aquel de tus siervos en quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de su Señor. Imagínese usted lo que están diciendo. Que muera Benjamín y nosotros nos quedemos. ¿Y el viejo? ¿Y el papá? Que lo mandó por comida, que no tenía ya nada ya. El versículo 10 dice, y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa y derribaron cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Ellos estaban seguros de lo que estaban haciendo. Nosotros no hemos robado nada. Vamos a bajar los costales y vamos a demostrarle a este hombre que somos sin culpa. Y buscó desde el mayor, comenzó y acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. ¿Ah? Impresionante. Procesos. Procesos que se tienen que vivir. Dolores. Sobresaltos que vienen a nuestra vida cuando pasa algo inesperado en nosotros.
Versículo 13, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Rasgaron sus vestidos. Para que un hebreo rasgara sus vestidos era por un dolor intenso, por algo muy, pero muy impresionante que pasara en sus vidas. Ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Devolvámonos. ¿Para dónde José? Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se presentaron delante de él en la tierra. ¿Ah? Y se postraron delante de él en tierra, otra vez. Por segunda vez se cumple el primer sueño de José. ¿Se acuerdan? Versículo 15, y él les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? No hay palabras. Es evidente todo. No nos explicamos por qué pasó esto. No sabemos cómo fue, pero lo cierto es que la copa de José estaba en el costal de Benjamín, y yo dije que si lo hallaban, en el que lo hallara fuera muerto y todos nosotros fuéramos siervos. Y dice Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Y aquí viene el arrepentimiento. Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. ¡Pum! Viene el Espíritu de Santidad y le recuerda toda la maldad que hicieron con José, sin saber que era José el que estaba enfrente de ellos. Elohim ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Somos culpables, no por esto, sino por lo que hicimos muchos años atrás. Que ha venido aquí a visitarnos. ¿Para qué? Para traer arrepentimiento a nuestro corazón. Porque entramos por la puerta, porque lavamos nuestros pies y porque estamos bajo la gracia. La confesión, amados, es el principio de la redención. Solo hasta entonces reconocen ante José su culpabilidad frente al Eterno. ¿Sí ve usted? ¿Para qué son los procesos, amados? ¿Para qué son? Para que nosotros nos lamentemos y digamos, yo soy el más de malas, ¿cómo así que me pasa? No, es para que nos juzguemos a nosotros mismos. Es para que inquiramos dentro de nosotros. Es para que vayamos a la presencia del Eterno y digamos, Padre, ¿qué quieres de mí? ¿Qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué cosas del pasado que hice en el pasado me están visitando? Y viene calamidad tras calamidad, susto tras susto, sobresalto tras sobresalto, miedo tras miedo, falta de paz. Solo hasta entonces reconocen ante José su culpabilidad frente al Eterno. Entendieron que no era Safnat Panea o José, que supuestamente nada sabía de ellos. Dice, este no sabe que nosotros lo vendimos, o sea, lo que nosotros hicimos, pero ellos en su corazón sí sabían. Pero ellos sí sabían lo que habían hecho en el pasado. Le pregunto, ¿usted sabe? Cuando vienen situaciones fuertes a tu vida, ¿usted hace un recuento de su pasado para traerlo delante del Eterno y arrepentirse? Para que esas cosas vayan quedando atrás y no se repita tantas veces lo mismo.
procesos. ¿Quién los estaba llamando al arrepentimiento? Yahweh, Yeshua. ¿Por qué? Ellos entraron por la puerta. Necesitaban arrepentirse absolutamente de todo. Versículo 17. José respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Imagínese usted. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Van a dejar aquí a Benjamín? ¿Y nosotros vamos a volver a decirle a mi papá que Benjamín se perdió? Quedarse con Benjamín, a quien había prometido cuidar hasta la muerte. ¿Quién? Judá. Obligaría a sus hermanos a regresar a Egipto. Ahora váyanse con mi padre y yo me voy a quedar. Aquí viene Judá y empieza a hablar con José y empieza a contarle y hacer un recuento de todo lo que Jacob dijo o Israel dijo acerca de Benjamín. Y esto conmovió las entrañas más de José. El reencuentro de José con sus hermanos y su padre es una de las porciones de la Torá con más contenido profético acerca de la obra redentora de Yeshua. José como prototipo del Mesías, pero también es una visión profética del reencuentro en tiempos finales de todos los descendientes de Jacob, los descendientes de las 12 tribus esparcidas por el mundo, inmediatamente antes de la venida de Yeshua a la tierra de nuevo. ¿Estamos viéndolo claramente en las Escrituras? Cuando comenzamos el servicio, leímos Ezequiel 37 justamente para no leerlo ahora. Ustedes, los que no estuvieron al comienzo, usted lo va a leer en casa y va a entender esto perfectamente. Para que puedan apreciar en toda su dimensión la importancia profética de este encuentro. Arrepentimiento de Judá. Quedarse con Benjamín, a quien había prometido cuidar hasta la muerte. Obligaría a sus hermanos a regresar a Egipto, ahora con su padre Jacob. La intervención de Judá, ofreciéndose en lugar de Benjamín, y la explicación de la importancia de Benjamín para el padre después de la muerte de José. Y viene y le recuerda y le pone delante de él lo que pasó con José. Esto mueve el corazón de José y toma la decisión de revelar su verdadera identidad. Versículo 18 del capítulo 44 de Génesis. Entonces Judá se acercó a él y dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Versículo 19. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermanos? Y empieza el relato de todo lo que José les había preguntado. Y nosotros respondimos a mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven pequeño, aunque le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Tremendo. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Entonces, aconteció pues que cuando llegamos a mi padre,
tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, no volved a comprar un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir si nuestro hermano, si nuestro hermano va con nosotros iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Judá continúa el relato. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Y el uno salió de mi presencia. Y pienso de cierto que fue despedazado y hasta ahora no lo he visto. Y si tomas también a este de delante de mí y le acontece algún desastre, haré de encender mis canas con dolor al Seol, a la sepultura. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Y lo está poniendo sin saber entre la espada y la pared. Usted verá, si no hace nada, pues su papá va a morir. Pero él estaba hablando así sin saber que José conocía toda la verdad. Así como Yeshua también conoce toda la verdad. Entonces le dice, como tu siervo salió por fiador del joven para siempre, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor y que el joven vaya con sus hermanos. O sea, yo me quedo con usted haciendo aquí lo que usted diga, lo que quiera, porque yo salí por fiador. Porque ¿cómo volveré a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Miremos lo interesante de esto. ¿Quién fue el de la idea de vender a José? Judá. En Génesis 37, 26, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¿Quién fue el de la idea de venderlo y de poner precio por él? Judá. Y ahí está, tratando de salvar la vida de su hermano menor. Ahora Judá muestra su arrepentimiento y es entonces cuando José se revela. ¿Se acuerdan que también Judas vendió a Yeshua? Uno de los 12. Y nosotros, la casa de Israel, hemos pagado por más de 2000 años la dispersión y la persecución de ese hecho. El hecho que es que también Judá, y muy curiosamente, un discípulo con el mismo nombre, Judas Iscariote, lo vendió por 30 monedas de plata. Dice Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Pregunto, ¿cuándo será el tiempo de arrepentimiento? En Zacarías
capítulo 12, versículo 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén la casa de Judá. ¿Quiénes son los moradores de Jerusalén en este momento? La casa de Judá. Y él dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como se aflige, como quien se aflige por el primogénito. Para terminar, vemos que Judá acaba de ver a José como faraón. Y la profecía de Zacarías nos advierte que mirará al Eterno a quien traspasaron. No es una coincidencia. Esto es para que nosotros reflexionemos. ¿Cuándo traspasaron al Eterno? ¿Cuándo traspasaron al Eterno? Cuando traspasaron a Yeshua. ¿A quién estaban traspasando? Al Eterno. ¿Por qué? Porque es el mismo. Y más adelante en el capítulo 13 dice, y le preguntarán, el versículo 6 de Zacarías, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y allí es cuando viene el lloro. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Cuando lo vean allí, delante de ellos, le vean las heridas de sus manos y pregunte, ¿y qué les pasó? ¿Qué te pasó ahí? Estas heridas me las causaron en la casa, en mi casa. Uf. Necesitamos darle muchas gracias al Eterno, porque en su gracia, porque en su misericordia, nos dio a conocer a Yeshua. Y tenemos la oportunidad de honrarlo, de glorificarlo, de exaltarle, de amarlo, de servirlo, pero ¿sabe qué? De conocerlo más. Para que no vayamos a ser engañados, porque saldrán muchos mesías que dirán yo soy. Y a muchos engañarán, aún a los escogidos. Pero si usted conoce la palabra, si usted estudia la palabra desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis y ve a Yeshua caminar por toda la escritura, hablar con Abraham, hablar con José, hablar con Josué, hablar con todos ellos, con Moisés, y saber qué dijo, y saber qué hizo, y saber que lo que hizo será nuevamente. No vamos a ser engañados. De lo contrario, hermanos, muy difícil, porque los tiempos son sumamente duros. Pregunto, ¿usted está viendo estos tiempos difíciles? ¿Usted está viendo cómo el pecado se ha desatado de una manera nunca vista? Esto no es nada para lo que será, para lo que está escrito. Conozcamos al Eterno, conozcamos a Yeshua y caminemos con Él. Y preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
En el próximo capítulo veremos que aquí se reveló José a su casa. Y en el futuro se revelará el Mesías a cada uno de nosotros, a todos. Amén. Lo mismo que fue, será. No hay nada nuevo debajo del sol. Absolutamente nada. En el próximo capítulo, muy lindo por cierto, el capítulo 45 lo veremos con el favor del Eterno en la próxima semana, en el próximo Shabbat. Shalom, shalom a todos. Yahweh nos continúe bendiciendo. Vamos, Diego, por favor, a alabar al Eterno, a darle gracias. Hermano, a gozarnos, a alegrarnos, a glorificar su nombre, a declarar su favor sobre nuestras vidas, pero a llenar su trono de adoración y de alabanza.